entrevistaremos a un egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Derecho. Él es el licenciado Alejandro Mercado. Buenos días. Buenos días. El motivo de esta entrevista es para que las personas que quieran ingresar a esta facultad conozcan más sobre la experiencia propia de estar cursando en esta facultad y de cómo es la experiencia laboral ya después de abogado. Primero cuéntenos qué fue lo que usted tomó en cuenta para estudiar esta profesión y después díganos qué es lo que debemos nosotros de tomar en cuenta para saber si reunimos el perfil para estudiar esta profesión. Para empezar, la profesión o la licenciatura en Derecho es una carrera sumamente teórica en un principio, por lo que para empezar a mí me gustaba mucho leer. Entonces lo principal es saber leer y saber comprender lo que los libros, los textos que cada catedrático nos lleva en el curso, que los comprendamos. Y en segundo lugar, la carrera es muy práctica, llevar todo lo que aprendemos en teoría a la práctica para saber diferenciar entre lo teórico y los problemas reales que a la población se le presentan, porque tarde que temprano vamos a tener que atender, ya sea como funcionario o como un abogado litigante, vamos a tener que atender toda esa problemática para resolver o para ayudar a la gente a resolver esos problemas. Entonces debemos de primero tener el gusto por leer. Y yo digo que uno de las, para mí, requisito, por así se puede decir, es que te guste ver por los demás, por buscar el bien de los demás, que te preocupen los problemas sociales que hay en que se viven actualmente. O sea, son problemas que a veces son pequeños, pero por ese pequeño problema surgen unas cuestiones muy grandes. A veces uno dice, no hay ningún problema, no le veo ningún problema estar sin acta de nacimiento, pero tarde que temprano ese niño necesita ingresar a la escuela y ahí ya no va a poder ingresar. Eso ya es una cuestión legal. Ese es un pequeño, vamos a decir que ejemplo, pero sobre todo es eso, que nos guste saber qué es lo que sucede a tu alrededor, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor siempre va a haber una cuestión legal. De hecho, en la escuela lo primero que haces al ingresar es que te dan un reglamento y sobre ese reglamento las autoridades de las escuelas actúan. Y desde ahí tú ya estás sometido a un régimen en materia de derecho, vamos a decir. Entonces, siempre va a haber a nuestro alrededor eso, que es la materia legal. O sea, nadie está ajeno a eso. Entonces, desde ahí, si tú te empiezas a fijar en esos pequeños detalles, vas a ver que siempre conocemos de derecho, aún sin ser abogados. Y ya cuando tú empiezas a leer leyes, empiezas a ver los libros teóricos, te vas dando cuenta que sabes mucho más, vas a saber mucho más, por poquito que vayas a decir, vayas apenas en el primer año de la carrera, vas a saber mucho más que cualquier otra persona, porque ya entiendes el léxico que se utiliza en la profesión. Okay. ¿Y hubo alguna persona que me inspiró para ser abogado o usted solo quiso serlo? Pues hay quienes nos inspiramos por el consejo de alguien más. En mi caso, mi abuelo, que era un policía, él veía que en las delegaciones, en las agencias del Ministerio Público, él veía que los abogados eran muy respetados. Fue el consejo que él me dio a mí. Y que a los abogados, pues en lo económico, según lo que me decía mi abuelo cuando yo era niño, me decía, los abogados son muy respetados, y aparte, económicamente se ve que les va bien, andan bien vestidos, traen su carro. Muy bien, y bueno, lo primero que nosotros tomamos en cuenta para elegir una profesión es si está fácil o está difícil. ¿Qué nos puede decir de la carrera de Derecho? ¿Es fácil o es una carrera difícil? Yo digo que ambas cosas, porque te puedo decir que es sencilla. Como dije en un principio, si tienes el gusto por leer, porque el principio de la carrera, te puedo hablar que es una carrera de 5 años,
Obviamente hay otros, yo soy egresado de la Autónoma de Nuevo León, que es, vamos a decir que la primera facultad, vamos a decir que de más prestigio aquí en el estado, hablando de una universidad pública, y vamos a decir que la segunda mejor facultad de Derecho a nivel nacional. Tomas en cuenta que de esos 5 años, los primeros 2 son teóricos. Si te gusta leer, y más allá de que te gusta leer, comprendes, o sea, te pones a investigar para que tú puedas comprender lo que los textos nos están enseñando, más que nada investigar ese lenguaje, ese léxico jurídico al cual desconoces antes de ingresar, y ya vas conociendo conforme vas estudiándolo, porque aprendiéndote tú, por ejemplo, el concepto de qué es el derecho, si tú te aprendes el concepto de qué es el derecho, todo lo demás, todas las demás ramas derivan de lo mismo: conjunto de leyes que regulan a la sociedad; derecho civil, conjunto de leyes civiles que regulan a la sociedad; derecho mercantil, conjunto de leyes mercantiles, así, derecho penal, derecho familiar. Entonces, es fácil cuando llegas a comprender el lenguaje. Lo difícil es que vayas a la escuela, hagas como que entiendes, no preguntes tus dudas, y creas tú que por aprendértelo de memoria ya entiendes el léxico, y eso es un error, el principal error de los estudiantes. Por eso muchos dicen, no, ya no me gustó la carrera. Y no es que la carrera sea difícil, sino que ellos mismos se la hicieron difícil, porque lo más sencillo es leer y entender, comprender. Tú comprendes el léxico legal, por lógica la carrera te va a ser fácil, pero no nada más en mi carrera, sino en cualquiera. Si tú vas a estudiar para doctor, pues tienes que aprender el léxico de los doctores, lógicamente. Pero aquí en mi caso, tienes que aprender el léxico jurídico. La carrera es sencilla, es fácil, siempre y cuando leas. Y yo digo que desde el primero o segundo año empieces a practicar, vayas ya sea de auxiliar en algún despacho, se llaman meritorios o escribientes en los juzgados, y vayas aprendiendo la práctica, porque la práctica hace que a la hora que leas los libros o tomes tus cátedras en la facultad, comprendas, que estés escuchando al profesor como si estuvieras escuchando una canción que tú te la sabes y tú la cantas. Entonces, cuando tú escuchas al profesor y entiendes el léxico con el que el profesor te está hablando, porque la práctica te dio el léxico, la carrera se te hace sencilla. Muy bien. Y, por ejemplo, nosotros que decidiéramos estudiar la carrera de Derecho, ya cuando estemos titulados, ¿cree usted que encontremos oportunidades de trabajo ejerciendo nuestra profesión? ¿Cree que es fácil o que hay oportunidades? No es fácil. Por mi experiencia, tuve la oportunidad de empezar yo desde los primeros semestres a trabajar en un despacho. Entonces ya vas aprendiendo ahí lo que es la práctica, elaborar, a lo mejor primero al principio trámites sencillos, ya para finalizar, digamos que a mitad de carrera ya aprendes a elaborar demandas, a representar ya clientes, y se te hace ya más sencilla la carrera. Pero insisto, si no practicas desde que estás estudiando, se te va a hacer más difícil a la hora que ya te recibas tu título, que sin la experiencia encuentres un trabajo o te ofrezcan un trabajo, porque siempre va a haber, la facultad te ofrece el turno nocturno para que tú puedas en el transcurso del día aprovechar el tiempo practicando, y eso te sirve como lo que son las prácticas profesionales. Entre más rápido aprendas y más rápido vas a obtener la experiencia necesaria. Tú mismo te vas abriendo ahí tus posibilidades. Ok, y ya para finalizar, ¿usted nos recomendaría que estudiáramos esta profesión? Pues en lo personal, ya pasé yo por una situación igual con mi hijo mayor. O sea, yo le dije que él podía estudiar lo que él creyera en ese momento que fuera su vocación. Aquí en el caso de mi familia, en lo personal, pues mi esposa y servidor somos abogados, y no quería que esa razón fuera
la que él tomara para estudiar leyes. Lógicamente, si él me pregunta a mí qué me recomienda, pues yo siempre le voy a recomendar que estudie para abogado. No puedo yo recomendarle a una persona que estudie para otra cosa porque yo no conozco otra profesión más que esta. Me gusta esta profesión, me encanta esta profesión y más porque me gusta ayudar a la gente. Te la voy a recomendar, ¿por qué? Porque para empezar, si tú tienes la necesidad de aprender algo bueno que te va a servir para ti, es la carrera de Derecho. Ser abogado es no simplemente ser un licenciado, sino ser un abogado significa ser alguien importante. La mayor parte de nuestros servidores públicos, empezando por el presidente de la República, la mayor parte de los diputados, senadores, todos son abogados. Puedes buscar en su profesión. Entonces, para mí es un orgullo ser abogado y siempre voy a recomendar a los jóvenes que estudien esta profesión. Hay mucho campo que abarcar, hay muchas cosas nuevas que aprender y el buen abogado es aquel que se mantiene siempre actual. Ya no hay algo que nosotros no conozcamos. Y si te gusta, insisto, en ayudar a la gente, esto es lo más recomendable. Siempre y cuando, te digo, o sea, te guste ser ese mediador para solucionar conflictos, o ser esa persona que vas a representar a otros a los cuales se les está abusando de su ignorancia legal, porque hay mucha gente que abusa de ellos. Si eres de esas personas que buscas ayudar y lógicamente en contraprestación vas a obtener un beneficio económico y muy bueno, porque a lo mejor hago mal en decirlo, pero los abogados no cobramos honorarios en lo económico. Ayudamos a mucha gente, pero también hay muchas personas a las quienes les cobramos y les cobramos muy bien. Entonces, por algo yo siempre les voy a recomendar que estudien esta profesión. Ok, muchas gracias, licenciado.